Cristo, llegamos, por decirlo así, bajando los siglos al siglo XVIII, con un título, en fin, con un poco un guiño al público: Luces y sombras. Luces porque es el siglo de las luces, sombras, me olvidaba este buen amigo. ¿Está bien? Pero bueno, entonces el comienzo, ¿sí? Bueno. El siglo de las luces, como decía el famoso novelista cubano Alejo Carpentier, una novela preciosísima. Y sombras porque, como el tema es las relaciones entre Francia y España, pues lamentablemente o evidentemente, no sé, hay una serie de sombras. Este siglo XVIII plantea muchos problemas para España. Ha sido un poco ocultado durante, yo diría, casi siglo y medio. Por ejemplo, un estudioso relevante como Menéndez Pelayo sí que conoce muchísimo, muy bien el siglo XVIII, pero cuando sale de su pluma voltairiano, entonces todo está dicho. Voltairiano, luterano a veces, masón, entonces hay un problema con la naturaleza, por decirlo así, el índole español. Es un siglo de extranjeros y entonces pues, se plantea el problema a dónde España va con esa influencia francesa. Bueno, a ver, señor, un programa. Y por eso ustedes ven que en la primera página, como la presentación del seminario, habrá una conclusión y ojalá tengamos un poco de tiempo para tratarla de manera no compulsiva, no así como apremiado por el tiempo, ese balance del siglo XVIII que en realidad pues, merece una atención detenida y sobre todo ahuyentar un poco todos esos tipos de estereotipos o bien franceses o bien españoles. Entonces, pues son 5 apartados. Primer párrafo, primera parte, los altibajos de la nueva alianza. Los altibajos. Ya con esa palabra se ve que en realidad no todo, no todo anda bien durante este siglo XVIII. Habrá que matizar. Bueno, otra vez estoy un poco, es algo especial hoy porque el siglo XVIII fue mi primera materia de como investigador. Y he pasado pues 12 años de mi vida estudiando el siglo XVIII francés y español y las relaciones entre los dos países, de manera que estoy un poco, es algo especial al llegar. El siglo de oro lo conozco, pero hay una relación muy personal, por ejemplo, con el padre Feijó, porque editó una parte de su teatro crítico, las tragedias neoclásicas que nadie lee, porque se le cae de las manos, las tragedias neoclásicas de Jovellanos, las he estudiado detenidamente y vale la pena, de manera que es una relación, bueno, pues compleja, y
di cuenta bien pronto, cuando estudiante, que en realidad ahí empezaba realmente el problema de los malentendidos entre Francia y España. No en el siglo XVII, como vimos el mes pasado. Era bastante, como diría yo, sencillo. Había guerras, había problemas de Luis XIV con Felipe IV, todo esto. No, hay algo mucho más profundo. Y para, digamos, ir al grano, les voy a citar algo de Estebanés Calderón. Estebanés Calderón, claro que es el siglo XIX, es la literatura costumbrista que veremos dentro de un mes. Fue amigo de Mérimée, el famoso escritor, pero con esas escenas andaluzas, empieza una literatura pseudo-nacionalista, con muchas comillas, pseudo. Y miren ustedes el juicio que, cómo enjuicia, bueno, lo siento, lo veremos, pensaba verlo bien. Lo siento. Veremos, disculpen ustedes, Bueno, volvamos a la historia del siglo XVIII. Hay dos partes distintas en el siglo XVIII. La primera mitad y la segunda mitad. Ahora bien, la primera mitad acaba en 1746 con la muerte de Felipe V, y a partir de esta fecha cambian las cosas. Yo diría, estoy cada vez más convencido de que el reinado de Fernando VI es un periodo muy importante, un periodo de transición, porque el rey de España ya no es nieto de Luis XIV, se va alejando una presencia francesa un poco, como diría yo, que presiona un poco los espíritus, y el reinado de Fernando VI es un periodo de paz, de progreso, claro, de neutralidad, pero una neutralidad española bien hechora, o sea que está empezando a mejorar el país. Y claro que las luces, propiamente dichas, las luces, es el reinado de Carlos III, el hermano de Fernando VI, y empieza, por lo tanto, en 1759. Y termina el siglo XVIII con otra invasión francesa, otra guerra en la que está muy presente Francia, con la invasión napoleónica y el famoso José I, hermano del emperador. Y el fenómeno del afrancesamiento, estaba aludiendo a Menéndez Pelayo, para él muy poca cosa basta para que se llame a un escritor afrancesado, y una confusión lamentable entre el afrancesamiento literario y el afrancesamiento político. No es la misma cosa. Claro que hay contactos entre el área de la política y lo de la literatura, pero no mezclemos las cosas. La primera parte del siglo XVIII, o sea, el reinado de Felipe V, es un periodo en que España está
acostumbrándose a nuevos modales, a nuevas costumbres. En relación con Francia, son relaciones bastante difíciles, porque en realidad Felipe V no ha renunciado del todo al trono de Francia. Y, por ejemplo, durante la regencia, o sea, cuando el Luis XV todavía era un chico, pues entonces durante la regencia hubo unas tentativas de conspiraciones. La más importante se llama la conspiración del príncipe de Cellamare, y entonces son relaciones entre ambos países muy conflictivas. Ahora bien, este Felipe V tiene en la mente los consejos de su abuelo Luis XIV. Y Luis XIV, en 1700, ¿qué dice a Felipe V? Le dice, primero, ya no hay Pirineos. Lo dice a todo el mundo. Bueno, ese es el lema muy conocido. Segunda cosa, recordad que sois siempre francés. Recordad que sois siempre francés. En Madrid no os asombráis de las figuras extraordinarias que vais a encontrar. Pues, entonces, ¿cuál es el pueblo que va a encontrar Felipe V? ¿Por qué? ¿Por qué esas figuras extraordinarias? No os burléis de ellas. Es esa actitud de superioridad francesa para con España. Me parece simbólico, simbólica la pintura de un pintor de cámara, Henri de Favannes, con el retrato de Felipe V. Felipe V, hay dos retratos. La llegada de Felipe V a Madrid se presenta con una España de rodillas, en una actitud de sumisión frente al joven príncipe o al joven monarca. Hay otro retrato con el vestido negro y la golilla. O sea que nada ha cambiado. El primer retrato de Felipe V, si lo ponemos al lado de un retrato de Carlos II, el último rey de la dinastía austríaca, pues es el mismo traje. Ahora bien, a lo largo de este largo reinado, cortado por una abdicación. Felipe V abdica en 1724. Hay un reinado relámpago de Luis I. Esto revela también por qué Luis I, o sea que es un apellido, es un nombre más francés que español. Nombrar a un rey Luis, bueno, Luis I, 6 meses, desastre total, medio loco, y vuelve otra vez Felipe V. Durante ese periodo de la regencia, como digo, son intentos de parte de Isabel Farnesio y Felipe V terciar en la vida política de Francia. Y hay una pequeña canción que circulaba en París, que es la siguiente. Si Luis XV, que tenía en este momento unos 13, 14 años, muriera, Felipe en Francia reinaría, el regente que se llama Philippe d'Orléans. Philippe. No el Felipe de aquí, o sea, el Felipe de España. Eso es lo que se cantaba
en París, con un pequeño estribillo sacado de los villancicos franceses. Si Louis XV on enterrait au l'an de Rideret, Philippe en France régnerait, non le Philippe d'ici, no el Felipe de aquí, el regente, significa el Felipe V. Bueno, también otro lance, otro episodio bastante, en fin, bochornoso, no hay otra palabra, es el fracaso del casamiento del joven Luis XV con una princesa española, entre comillas, Marianne Victoire, lo que los franceses llamaban la infanta. Ahora bien, la infanta tenía 3 o 4 años y un poco más Luis XV. Fue un fracaso total. España se sintió ultrajada porque la infanta pues hace casi la ida y vuelta Francia-España, poco tiempo, y entonces pues son relaciones bastante conflictivas. Empiezan a suavizarse con el casamiento de Madame Première, o sea, la primogénita de Luis XV, porque tuvo 5 o 6 hijas, Madame Première, señora primera, con el infante Don Felipe, para, digamos, conseguir un ducado en Italia para el infante Don Felipe. Fueron campañas victoriosas, y he puesto aquí los ejércitos, como se llamaban en aquel entonces, Galispan, un adjetivo creado con esa ocasión, o sea, Gali, Francia, Galispan, entre Francia y España. Fue unas campañas militares bastante importantes y victoriosas, y por fin el casamiento del Delfín, hijo de Luis XV, con María Teresa de España. Ahora bien, muere casi pocos meses después del casamiento, de manera que eso revela realmente un deslinde, una frontera cronológica, 1745. He mencionado otro dato importante, los pactos de familia. Ahora bien, los pactos de familia significa que el rey de Francia es quien manda y tiene a un aliado o una aliada España que debe seguir y ayudar la política, ayudar al rey de Francia. De manera que el tercer pacto de familia, en 1761, fue un pacto un poco hipócrita, porque en realidad pues a Carlos III no le gustaba, y a sus ministros, esos pactos de familia que eran realmente demasiado humillantes para España. Pero bueno, esos pactos de familia revelan esa política de los Borbones entre Francia y España. Sobre todo las guerras contra Inglaterra. Es el problema de Francia, y Francia intenta atraer a España en esos conflictos. Y no fue posible con Fernando VI la neutralidad, y muy difícil con Carlos III. Ahora bien, con Carlos III fueron campañas bastante positivas, bastante provechosas, porque, por ejemplo, España recupera, por decirlo así, toda la Luisiana, esa provincia de Nueva Orleans. Si ustedes van a la Nueva Orleans, New Orleans, pues hay un edificio del siglo XVIII que se llama el Cabildo. Sigue con el nombre español de Cabildo. Y otras huellas interesantes de España en esa ciudad
tan pintoresca. Bueno, y llegamos, lo veremos al final del seminario, esa invasión de España por el ejército de Napoleón y el fenómeno de los afrancesamientos. Bien. Eso para un poco refrescar nuestros recuerdos del instituto y de la historia europea. Llegamos a un extenso apartado, presencia de la cultura francesa en España. Como ya lo he dicho en el seminario pasado, me parece conveniente distinguir entre influencia y presencia. Yo prefiero la voz neutra de presencia, porque es una realidad y puede comprobarse con datos precisos, con hechos precisos, la presencia de la cultura francesa en España. La influencia es algo más difícil de captar y sobre todo de valorar. Bueno, entonces, la moda francesa entre prestigio y esnobismo. He escogido algunos textos y vamos a ver el primero, el padre Feijóo, que ya habíamos visto la vez pasada con motivo de este artículo sobre la antipatía de españoles y franceses. Ahora bien, en el mismo tomo primero, en 1726, ojo con la fecha, empieza pues ese teatro crítico a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII. 1726, el artículo cuyo título es Paralelo de las lenguas castellana y francesa. Primer apartado, primer párrafo, una idea que muestra que en realidad pues Feijóo tiene las ideas de un hombre de su tiempo, mezclando la lengua con el carácter. El carácter de un pueblo pues se refleja en la lengua, y eso significa que y así no faltan españoles que articulen con muchas la lengua francesa, digámoslo así, se desliza, porque es una imagen un poco atrevida, como una serpiente, se desliza. La española golpea. Pero lo primero, esta diferencia no está en la sustancia del idioma, sino en el accidente, una distinción muy escolástica, de la pronunciación, siendo cierto que una misma dicción, una misma letra, puede pronunciarse o fuerte o blanca o blanda, según la varia aplicación del órgano, que por la mayor parte es voluntaria. Y así, no faltan españoles que articulen con mucha suavidad, y aún creo que casi todos los hombres de alguna policía hoy lo hacen así. Entonces, hay que ver que la pronunciación es cosa del nivel social de quien habla. Lo segundo, digo, que aun cuando se admitiese esa diferencia entre los dos idiomas, más razón habría de conceder el exceso al castellano, siendo prenda más noble del idioma una valentía varonil que una blandura afeminada. Bueno, entonces ya tenemos los estereotipos bien definidos. Más interesante, el segundo párrafo, la superioridad intelectual de la cultura francesa. Sobre todo género de erudición, se hallan hoy muy estimables libros escritos en idioma francés, que no pueden suplirse con otros, ni latinos ni españoles. Pongo por ejemplo, y pone como ejemplo diccionarios.
Diccionario Histórico de Morerí, y se ve, porque en realidad se ve sin esfuerzo, porque hay una tesis sobre las fuentes francesas del teatro crítico. Un estudioso francés, un hispanista famoso, que hizo su tesis sobre Feijó, y entonces en esa tesis hay todas las fuentes, o sea, una recopilación de todas las fuentes. Y en realidad el diccionario de Morerí sí que es muy citado por Feijó. Lo curioso es que, bueno, habla de este diccionario, pero hay otro, no es un diccionario, sino una recopilación de artículos de una literatura periodística dirigida por los jesuitas, que se llama Les Mémoires de Trévoux, Memorias de Trévoux, una ciudad del este de Francia muy conocido, y claro que, por ejemplo, un escritor como Voltaire ataca Les Mémoires de Trévoux continuamente, porque son los escritos de los jesuitas. Ahora bien, aprovecha Feijó mucho esta fuente de información que son las Memorias de Trévoux. Tercer apartado, estamos en 1726. Y fíjense ustedes lo que dice Feijó. A infinitos españoles les oigo usar de la voz remarcable, diciendo: es un suceso remarcable, una cosa remarcable. Esta voz francesa no significa más ni menos que la castellana notable, evidentemente. Así como la voz remarque, de donde viene remarcable, no significa más ni menos que la voz castellana notable, de donde viene notable. Teniendo pues la voz castellana la misma significación que la francesa, y siendo por otra parte más breve y de pronunciación menos áspera, esto se discute, no es extravagancia usar de la extranjera dejando la propia. Lo mismo puede decir de muchas voces que cada día nos traen de nuevo las gacetas. Entonces todo queda dicho. La prensa y la utilización pues parece cada vez más fuerte. Estamos a 1726. Entonces va a tratar de las diferencias de las lenguas según tres principios básicos: la propiedad, la armonía y la copia. Pero lo que nos interesa son los juicios literarios. Y entonces, para Feijó hay dos autores importantes: el arzobispo de Cambrai, autor del Telémaco, o sea, el arzobispo Fénelon, fines del siglo XVII, con varios problemas con Bossuet, los dos obispos encontrados. Y lo curioso, francamente, Magdalena Scudéry, porque Magdalena Scudéry es una de esas preciosa, pero es una lengua que a Feijó le encanta. Bueno, es una lengua muy rebuscada, es exagerado, pero es una lengua refinada, posiblemente. Claro que tuvo un exitazo durante todo el reinado de Luis XIV, pero son novelas inmensas, escritas muy a menudo con la ayuda del hermano, porque son firmas de Magdalena, pero viene también el hermano. Es un juicio que siempre me ha parecido bastante extraño. Resplandece en sus obras aquella gala nativa, única hermosura con que el estilo hechiza al entendimiento. Y el último párrafo me parece muy importante, porque Feijó habla de poesía y dice lo siguiente:
Los franceses notan las poesías italiana y española de muy hiperbólica, y es de verdad, es el adjetivo que siempre sale de las plumas de los críticos franceses, lo hiperbólico, lo exagerado, lo excesivo. Francia es la medida, el buen gusto, la razón. Dicen que las dos naciones dan demasiado al entusiasmo y por excitar la admiración se alejan de la verosimilitud, palabra clave del arte de Boileau. Ustedes tenían un fragmento del arte poético en la segunda carpeta, la verosimilitud. Pero yo digo, y ahí está lo interesante, lo gracioso también, que quien quiere que los poetas sean muy cuerdos, quiere que no haya poetas. Eso me parece muy interesante, porque este buen benedictino Feijóo, que en realidad pues, no vive enfrascado en su laboratorio o en su biblioteca, y está reflexionando en torno al fenómeno poético, pues valora el estro, como se decía en aquel entonces, la inspiración, el estro poético. El furor es la alma de la poesía. Bueno, esto para un benedictino muy comedido, muy matizado como el padre Feijóo, me parece muy interesante. Bueno. Cadalso ustedes tienen como página 3 Juan Pablo Forner. Ah, sí. Sí, claro, porque en realidad eso, según el orden cronológico, las exequias de la lengua castellana viene editado este libro en 82 y las cartas marruecas un poquito, 10 años después. Circulaban en realidad en la misma época, pero da lo mismo. Bueno, Juan Pablo Forner es un polemista encarnizado, es un polemista un poco, en fin, exagerado. Tuvo algunas polémicas con todos los escritores de su tiempo. Es el texto de las exequias de la lengua castellana, uno de los famosos textos del siglo XVIII, exagerado también un poco a veces, y lo interesante es esa mezcla de versos, de poesía y de prosa, a base del modelo de la sátira menipea, o sea, la mezcla de versos, de poesía y de prosa. La poesía, pues, es un tono satírico, a base de estrofas con esos sí, que encadena los sí, y los sí representan las posibilidades de la influencia francesa. Sí, porque en París se encuentran fábulas en abundancia, no enfabuláis el idioma con frialdades imitadas. En realidad, se plantea el problema de la influencia francesa según dos problemáticas distintas. El problema de la imitación. Entonces, si los autores, los poetas, los dramaturgos, imitan de manera muy estrecha, muy servil, el modelo francés, entonces es cuando hay una polémica o hay problemas, la imitación, una imitación muy con poca originalidad. Y la segunda problemática viene con el texto en prosa, las malas traducciones. Entonces, el problema es el siguiente: ¿por qué los españoles se empeñan en leer textos de lengua española pésima? Porque en realidad son traductores de poco talento, como dice Forner. ¿Cómo hará esto quien carece de talento?
no ya para copiar, pero para percibir las bellezas que manosean. Y más abajo me parece que pone el dedo en la llaga, los pésimos traductores, un poco segunda mitad del texto, a su imitación han copiado retales franceses para venderlos por obras propias. No se han contentado con usurpar esta y la otra voz francesa cuando no han hallado a mano la equivalente castellana. En esto no habría gran daño si se hubiera hecho con sobriedad y en casos precisos. El mal está en que, siendo el mecanismo de nuestra lengua, y otra vez en realidad incurre en esa teoría del carácter de la lengua y del carácter español. Siendo el mecanismo de nuestra lengua infinitamente más bello, más elocuente, más suelto, más vario, más flexible que él. Entonces, ¿cuál es el retrato del francés? Exactísimo, cuidado con esos superlativos, oculta algo. Exactísimo y por lo mismo sequísimo. Seco. Indocilísimo y monotonísimo dialecto francés. Vaya esta voz para la comprensión de los galicistas. Han trasladado sus locuciones y modismos, unos por ignorancia, otros por novedad servil. Ahí está la palabra clave, pareciéndoles que para la elocuencia basta la grandeza. O sea, siempre este problema del carácter, no de la lengua, sino el razonamiento es el siguiente: si seguimos así, utilizando palabras francesas, vamos a perder nuestro carácter nacional. Y planteado así, pues puede discutirse. Con el texto de Cadalso, que es una obra, pues, iba a decir deliciosa, tal vez un galicismo, que una obra que encantadora, o sea, a base del modelo de Montesquieu, un persa que viene a París. Entonces aquí son unos habitantes de Marruecos que vienen a Madrid para descubrir las costumbres, los modales españoles. Entonces, la famosa carta 35, en la que Cadalso condensa todas las imitaciones posibles de la moda francesa. Entonces, esa carta, la primera parte es el descubrimiento de la influencia francesa que cunde por todas partes. Nada más que, bueno, en realidad es la carta de la hermana del amigo español que está citada. Entonces dice la hermana: hoy no ha sido día en mi apartamento, francés, hasta mediodía y medio, hasta las 12, mediodía, en vez de decir hasta las 12:30. Tomé 2 tazas de té. Bueno, esto, costumbre francesa, pero no solo. Púseme un deshabillé. Entonces, el vestido de las gravuras un poco licenciosas de Francia de esta época. No estuvo, y bonete de noche, es la traducción, bonnet de nuit, la gorra para dormir. Hice un tour en mi jardín, un tour de mon jardin, traducción francesa, y leí cerca de 8 versos del segundo acto de la Zaira, y ustedes tienen una nota útil, es la famosa tragedia, la famosa porque ha sido la más traducida en España, de la Zaire de Voltaire, porque Voltaire en realidad pues era primero dramaturgo y poeta también. La Zaire,
de Voltaire en España esta nota de pie de página interesante. Bueno, pues entonces no hay que perder tiempo con ese español afrancesado. El maestro d'hotel avisó, mi nuevo jefe de cocina es divino. Bueno, divin es la manera de hablar francés. Bueno, a veces exageran los franceses, divin, porque un jefe de cocina puede ser divino, un dios. Claro que Dios anda por los cacharros, decía la buena santa, pero en fin, bueno, divino. Bueno. Él viene de arribar de París, traducción de arriver. La crapaudina, o sea, una manera de partir el pollo en dos, casi a la plancha. Mi plato favorito estaba delicioso. Tomé café y licor, otra partida de 15, perdí mi todo, j'ai tout perdu. Fui al espectáculo, la pieza que han dado es execrable, bueno, remarcable, decía Feijó, aquí execrable. La pequeña pieza que han anunciado para lunes y viernes es muy galante. Es un problema, la pieza. Yo noto que en la crítica española ahora se utiliza la palabra pieza de teatro, porque, ¿cómo decirlo? Pero bueno, era un galicismo y no veo bien cómo decir otra cosa que pieza de teatro. ¿Eh? Obra de teatro. Bueno, eso no me gusta. De cualquier modo ya está, ha entrado en el español corriente, pieza de teatro. Los vestidos, las decoraciones tristes, la mayorita cantó una cavatina pasablemente bien, es la traducción francesa, pasablemente. El actor que hace los criados es un poquito extremoso, sin eso sería pasable regular. Pasable regular. Pero en francés con doble S, evidentemente. Y ahora, después, viene el comentario del marroquí con su amigo español Nuño. Acabó Nuño de leer diciéndome: ¿qué has sacado en limpio de todo esto? Por mi parte, te aseguro que antes de humillarme a preguntar a mis amigos el sentido de esas frases, que no reconoce el español de su hermana, me hubiera sujetado a estudiarlas, aunque hubiesen sido precisas 4 horas por la mañana y 4 por la tarde durante 4 meses. Aquello de mediodía y medio, y que no había sido día hasta mediodía, me volvía loco y todo se me iba en mirar. En realidad, pues es la crítica evidentemente de la carta de la hermana, pero es la explicación para un español mediano de lo que acaba de leer y tal vez no ha pillado bien todos los matices de la carta de la hermana. Lo de deshabillé también me apuró y me di por vencido. Lo del bonete de noche o de día no pude comprender jamás qué uso tuviese en la cabeza de una mujer. ¿Qué le vamos a hacer? Hacer un tour puede ser cosa muy santa y muy buena, pero suspendo el juicio hasta enterarme. Dice que leyó de la Zaira unos 8 versos, sea enhorabuena, pero no sé qué es Zaira. Bueno, soy ignorancia fingida, evidentemente, de parte de cadalso nutrido por literatura francesa. Monsieur de Lavanda, la lavanda, o sea, el perfume, dice que vino, y la toilette, etcétera, etcétera. También lo de matar el tiempo, última línea, que es la traducción francesa, tuer le temps, o sea, perder el tiempo.
así que el tiempo es quien nos mata a todos. Fue cosa que tampoco se me hizo fácil de entender, aunque mi intérprete habló mucho y sin duda muy bueno sobre este particular. O sea, necesita un intérprete para enterarse de la carta de su hermano. Otro amigo que sabe griego, o al menos dice que lo sabe, me dijo lo que era misántropo, cuyo sentido ya indagué con sumo cuidado por ser cosa que me tocaba personalmente. Y a la verdad que una de dos, o mi amigo me lo explicó cuál es, o mi hermana no lo entendió, y siendo ambos casos posibles y no como quiera, sino sumamente posibles, me creo obligado a suspender por ahora el juicio hasta tener mejores informes. Lo restante me lo entendí tal cual, ingeniándome acá a mi modo y estudiando con paciencia, constancia y trabajo. O sea que es otra lengua, es una lengua segunda que necesita intérprete y también, evidentemente, es otro modo de vida, porque por ejemplo, un detalle, que no es un detalle evidentemente, en realidad, ¿en qué consiste esa influencia francesa? Miren ustedes, bueno, hay el teatro y Voltaire por detrás, hay la cocina, el modo de comer el pollo a la crapaudine, el maître d'hôtel, el jefe de cocina, y el vestido, pero el vestido femenino sobre todo. Claro que es la hermana quien habla, pero en fin, son todas esas nuevas costumbres que no se conocían antes. Hay un detalle que desde luego, como siempre, no es un detalle, un pormenor, en realidad el uso de las sillas, porque durante mucho tiempo las mujeres estaban sentadas en el estrado, con cojines. Para nosotros franceses a la moda árabe, por decirlo así, que era una cosa que sorprendía mucho a los viajeros. Esas mujeres sentadas de piernas cruzadas entre cojines. El uso de la silla poco a poco apareció. Y un escritor finísimo, un escritor que lo conoce todo de España y de Francia, ha notado la aparición de las sillas, que era una costumbre no muy frecuente, y ese autor es evidentemente Azorín. Hay unas líneas sobre la aparición y el uso de las sillas, que en realidad no era cosa española, y sobre todo para las mujeres, parece. Bien, volvamos a nuestro tema. Bueno, los artistas franceses, sobre todo La Granja, en realidad el centro fue La Granja, el Palacio Real en Madrid, etcétera, etcétera. Y he elegido varios trozos importantes de Antonio Alcalá Galiano, porque Antonio Alcalá Galiano está presentado como un segundón en la historia de la literatura, el amigo del duque de Rivas, quien defendió a su amigo con la famosa comedia de Don Álvaro, La fuerza del destino. Entonces, Recuerdos de un anciano es un texto muy interesante porque está escrito desde la perspectiva de mediados del siglo XIX. Ustedes verán, por ejemplo, en la página 6, segunda columna, que habla, y no es un gazapo, no es un error, Napoleón III, porque claro, eso significa que en realidad Alcalá Galiano escribe después de 1852, comienzo del Segundo Imperio, y da una perspectiva realmente muy aleccionadora de toda esta época. En realidad, él tenía menos de 20 años cuando estalló la Revolución Francesa, y venía de Cádiz.
Y entonces ustedes tienen primero una presentación de Cádiz, por ejemplo, lo que existía para las señoritas. Para las señoritas había una academia dirigida por una francesa llamada Madame Bienvenue, a la cual siguió otra no inferior en reputación, puesta a cargo de una española llamada Doña Rita, etc. Bueno, entonces, en Cádiz, una institución, una francesa, que dirige un instituto para las señoritas. La prensa, segunda página, aunque no habían por entonces llegado los días del periodismo, palabra todavía desconocida. Periodismo. Había periódicos, había gacetas, pero no ese ismo de periodismo. Entonces explica la presencia de la prensa y el papel desempeñado por la prensa y la creación de un correo de las damas que era de lo más pobre en mérito que en ocasión alguna ha salido de las prensas. Fíjense, le escribía o hablando con propiedad le publicaba un buen señor oficial francés emigrado. Otro rasgo que no hay que descartar: la presencia francesa en España es muy a menudo obra de mediocres, de segunda fila, que no han logrado éxito en su país y vienen a aprovechar y ganarse la vida, y muy bien, en España. Esto es muy importante y no hay que descartar esta realidad cuando hay que levantar una estimativa, al fin y al cabo, de la presencia francesa en España. Otra vez, las traducciones del francés, miren ustedes, todas ellas harto mal hechas, y no es polemista Alcalá Galiano. Entonces es realmente un problema levantado evidentemente por este polemista terrible que fue Forner, pero es otra vez un problema, el conocimiento muy regular para las traducciones en español. Después de Cádiz, la ciudad natal, viene Madrid. Y la verdad es que hay un retrato, una pintura de Madrid bastante interesante. Nada más que el comienzo. En los primeros años del presente siglo, era Madrid un pueblo feísimo, con pocos monumentos de arquitectura, con horrible caserío, y aunque ya un tanto limpio desde que con harto trabajo y suma repugnancia de una parte crecida del vecindario le hizo despojar de la inmundicia que afeaba su calle Carlos III, y ahí está el comienzo de otra vida, todavía distantísimo de verdadero aseo como el que entonces con razón blasonaba Cádiz. Una ciudad más limpia que España. Les ruego pasen a la última página, porque en la última página hay textos en francés, pero hay un texto casi coetáneo de Alcalá Galiano, porque habla de Madrid de 1808, justo antes del motín de Aranjuez, de que habla. Y Chateaubriand escribe en 1811 y 12 sus famosas memorias de ultratumba. Entonces, hay dos trozos muy interesantes. Primero, la ciudad muy cercana al castillo de los Chateaubriand, los condes de Chateaubriand. Saint-Malo, el puerto de Saint-Malo, que se había enriquecido durante la guerra de sucesión de España a raíz del asiento pasado a los ingleses en 1713. Los ingleses dejan que reine a Felipe V, pero el asiento se lo guardan para ellos. Entonces las riquezas de la señora. Pero durante 13 años los de Saint-Malo y otros puertos se han enriquecido
con el oro y otras cosas más de las Indias. Primer reparo, Cádiz. Cuando ve Cádiz, se parece, dice Chateaubriand, a la ciudad casi nativa de Saint-Malo. Miren ustedes, quand j'ai vu la dernière ville, o sea, quand j'ai vu Cádiz, cuando vio Cádiz, me ha recordado la primera, o sea, Saint-Malo. La semejanza entre las dos me parece totalmente, en fin, sorprendente, porque Saint-Malo es gris, el color del granito, de la piedra berroqueña, y Cádiz todo blanco, en fin. Segundo reparo, y eso es interesante, la riqueza de esos de sus compatriotas a raíz del comercio con las Indias. Y miren ustedes lo que dice Chateaubriand. Pues pido disculpas, pero voy primero en francés. Celles-ci ont été construites en un temps où les négociants de Saint-Malo, los negociantes de Saint-Malo, eran tan ricos que durante los días de fiesta asaban las piestras en las sartenes, fricassé de piastres, fricassé en una sartén, y las echaban hirviendo sobre el pueblo por las ventanas. Y eso se llamaba la fiesta, la fiesta de las piastres, de la moneda pasada a la sartén. Bien, volvamos a nuestro Alcalá Galiano, que ustedes podrán leer detenidamente. Habla de París en comparación con Madrid y dice que en realidad pues hay muy poca diferencia. Miren ustedes en la página 6, París, que no obstante contar un buen número de bellos edificios, era en su mayor parte una población de mal aspecto. Empezó imperando Napoleón y siguió reinando las dos ramas de los Borbones, una carrera de notabilísima mejora e innovaciones, hasta que en el reinado de Napoleón III, después de 1852, con verdadero exceso, atendiendo a doctrinas económicas, ha venido a convertirse en una nueva ciudad de señalada hermosura. Bueno, eso es el fenómeno del barón Haussmann, el famoso barón Haussmann, que ha modernizado París, y ha modernizado París matando dos pájaros de un tiro, una capital moderna, y nada de las barricadas de los sublevamientos del pueblo, porque con calles estrechas se aprovechaba para levantar barricadas, y el recuerdo de 1848, de la revolución del 48, que estaba en todos los espíritus y sobre todo en los espíritus de Napoleón III, que aprovechó la revolución, pero después se negó evidentemente a reconocer cualquier derecho al pueblo. Fue una política bastante dura con respecto a lo social Napoleón III. Bien. Unos detalles también del interior de las casas, que es interesante. Una nota de pie de página que dice que espejos, se dice ahora glass, y no son las palabras utilizadas por Alcalá Galiano. El traje, interesante, y alude al famoso motín de Esquilache, con el motín de las capas y de los sombreros, que han sido cortadas por obvias razones de policía, y dice que desde el famoso motín de los días de Carlos III estaba prohibido el uso del sombrero gacho, cuya supresión fue origen de aquel exceso. Es una edición de la colección austral, sospecho que es una antología
esos de Memoria de un anciano. Es la única edición que uno puede tener a mano, con un prefacio precioso de Julián Marías, de que hablaré lo más pronto posible. El padre de Javier. Mucho más interesante que Javier, ¿no? Bueno, eso. Y de un valor, porque vivió el padre tiempos muy duros, muy duros. Es uno de los espíritus más destacados del siglo XX en España. Bueno, pues entonces sí, ustedes seguirán leyendo esos recuerdos de Alcalá Gallareno, que realmente son muy interesantes, y sobre todo el estado de la República de las Letras en España, o sea, los dos bandos, el bando de Leandro Fernández de Moratín y el bando de Quintana. Y Moratín en realidad se ve que es una posición política más conservadora, aprovechando, por ejemplo, el gobierno de Godoy y después el de José I, evidentemente, para Leandro, y Quintana, liberal y más abierto, y en fin, nada de afrancesamiento, salvo el afrancesamiento literario. Y precisamente vamos a ver muy rápidamente esta hoja 9, la novena hoja, sobre las reglas del drama, un poema un poco. Quintana quiso hacer un poco remedar a Boileau con este poema. Pero lo más interesante quizá sea las notas de pie de página de su puño y letra, y miren ustedes, tres décadas después, 1791, y las notas de Quintana de 1821. Por ejemplo, esa nota de 1821, Quintana piensa que es útil porque en realidad todas esas estrofas de la primera parte aluden a Phèdre de Racine, la famosa tragedia de Racine. Incluso casi paráfrasis de Racine. Es la llama de Venus vengadora, c'est Venus tout entière à sa proie attachée, el famoso alejandrino de Racine, que huye la luz, porque claro que como está enamorada de su hijo político, por decirlo así, eso es la culpa entre comillas, de Phèdre. Hay un resumen bastante interesante de Phèdre, y sobre todo porque Racine tuvo poco éxito si lo comparamos con Voltaire y con otros dramaturgos del siglo XVIII totalmente desconocidos y traducidos por obvias razones de la moda. Pasa lo mismo, el segundo trozo, cuando Quintana menciona a Corneille, y Corneille en realidad pues muy poco traducido, y sobre todo puesto al teatro, nada. Alude a Cinna, con doble N en Francia, Cinna, o la clemencia de Augusto, miren ustedes la nota, y precisamente este balance que Quintana hace entre Corneille y Racine, el famoso ejercicio retórico que hasta yo tuve que hacerlo, como si fuera algo de la moda del siglo XIX, todos los pequeños franceses hasta mediados del siglo XX, Racine y Corneille. Racine, que pinta los hombres tales como deberían ser, y no, perdón. O sea, perdí mis clases. Racine, Corneille, como los hombres son, y Racine, como tendría que ser. Bueno, da lo mismo.
y pasa al sueco de Thalía, o sea, el calzado que representa la comedia y no la tragedia, y rescata Tartuffe y l'Avare de Molière. Tartuffe, que no se escribe de este modo evidentemente, y Harpagon, que en realidad parece que le interesa sumamente como carácter psicológico. Otro rasgo, otras huellas de la influencia francesa, pero mucho más interesante, al revés. Tomás de Iriarte, bastante olvidado, tal vez, con sus fábulas literarias, pero esas fábulas literarias han sido leídas por un escritor, digamos, de segunda fila en Francia, Florian, que tuvo éxito, era pariente de Voltaire, y eso ayuda mucho al empezar la carrera. Pero Florian es uno de los pocos hispanistas, entre comillas. Ha escrito una novela pastoril imitando a la Galatea de Cervantes, que se llama Estelle, me parece que está mencionada, y una vida del gran capitán Gonzalo de Córdoba, de manera que Florian es una excepción dentro de esta regla de la ignorancia de los franceses para con la literatura española. Ahora bien, Tomás de Iriarte sirvió de modelo a Florian para algunas de sus fábulas. Eso es el burro flautista. Fíjense ustedes que la originalidad de Iriarte estriba en fábulas literarias, o sea, plantea problemas de imitación, de buen gusto, de mal gusto, etcétera, etcétera. Y miren ustedes que la moraleja no tiene nada que ver con cuestiones, digamos, sociales, sino moraleja estética. Sin reglas de arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. O sea que hay que respetar las reglas de arte si uno quiere escribir bien. Y entonces, claro que este burro que encuentra una flauta, pues saca sonidos, pero de puro milagro. Y he puesto este grabado que me encanta del burro, que et je joue aussi de la flûte, y yo también toco flauta. El menosprecio sustituye a la vieja antipatía. Tercer apartado. Pues ahí empiezan las sombras y por eso vamos a pasar rápidamente. Nada más que, miren ustedes, Montesquieu, Voltaire, los dos genios del siglo XVIII, y las visiones polémicas que tienen de España. Primero, en las letras persas, le seul de leurs livres, el único libro suyo bueno, es el libro que deja ver el ridículo de todos los demás, o sea, Don Quijote. Un chiste, porque había chistes y colección de chistes en el siglo XVII, repetido en el siglo XVIII. Entonces, un chiste, los dos poetas más famosos de España son un tuerto y un manco. A ver, el manco, Cervantes, el tuerto, Camões, porque como Portugal formaba parte del Imperio Español y Camões perdió un ojo, y se ve muy bien, el laurel que tiene, pues no puede esconder el ojo perdido. Esto era un chiste, y bueno, pues la única obra para Montesquieu es el Quijote. Y evidentemente el Imperio Español, dicen que el sol se levanta y se acuesta en su país, pero en realidad el país recorrido por el sol no encuentra más que campos arruinados y países desiertos.
el sol puede recorrer el imperio de Carlos V, ese imperio consta nada más que de campos arruinados y países desiertos. El balance. Una cosa más grave todavía. A raíz de una burla, de una literatura, digamos, de entretenimiento, un cuento de Voltaire llamado La Princesse de Babilón. Entonces se trata de unos viajes hechos por toda Europa y claro, evidentemente cada país con sus peculiaridades. Miren ustedes cómo en 1765 se enjuicia España. De cualquier modo, sitôt qu'il eut franchi les Pyrénées, nada más que franqueado el Pirineo, no vio más alegría y ya no hay alegría. Si oía alguna canción de lejos, todos eran tristes. Bueno, ¿dónde está la guitarra? ¿Dónde está la música? ¿Dónde están, bueno, casi los cartones de Goya un poquito más? ¿Dónde está Le Barbier de Séville y Beaumarchais unos años más tarde? Es una visión de la España decadente, la palabra clave, decadencia. Bien. Los habitantes andaban gravement, o sea, el adverbio ya utilizado por Carlos García, 1616, recuerden ustedes. Bueno, y con las cuentas del rosario en la cintura. Vêtue de noir, la nación toda vestida de negra. ¿Dónde están los sainetes de Ramón de la Cruz? Bien, bueno, pasamos por alto este texto. Y el tercero es el famoso discurso en torno a la universalidad de la lengua francesa, y claro que Rivarol va a contemplar de manera muy crítica todos los idiomas y el idioma español. Ojo que en realidad no es iniciativa francesa, hay que subrayar esto. Discurso sur la Universidad de la Lengua Francesa es un discurso propuesto por la Academia de Berlín y no por los franceses, porque Federico II, el rey de Prusia, hablaba francés y por eso pues hablaba con Voltaire de manera muy seguida. Entonces, ojo con esa noción de universalidad que no es, digamos, la expresión de un orgullo descomedido de parte de Francia. Es la universalidad de la lengua francesa. Lo malo es que ahora mismo unos creen que todavía el francés es lengua universal y se equivocan de par en par. Bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, nada más que dos cosas. La grandeza española. Miren ustedes, un relámpago. Tant de grandeur ne fut qu'un éclair. La grandeza de España, un relámpago. Carlos V no dejó a su hijo, no dejó la corona imperial, este hijo perdió la mitad de los Países Bajos, etc. Y la segunda idea, que es algo más espantoso, es esa comparación, o digamos el símil de España con Egipto. Grave, final del grave, siempre el mismo adjetivo clave. Poco comunicativo, sojuzgada por los sacerdotes. Ahí está también el problema. Fue para Europa lo que ha sido el misterioso Egipto, desdeñando a los vecinos que se enriquecían y arropándose en la capa
del orgullo político que hizo tanto daño al país. Bueno, y eso pues premiado por la Academia de Berlín como el discurso más interesante de todos los que habían sido presentados. Casticismo, bueno, y claro, la leyenda negra de que hablé la vez pasada sigue existiendo evidentemente a nivel literario, la famosa tragedia Alzire de Voltaire. Ojo que, sí, Alzire, la crítica de los conquistadores. 2 o 3 años después, Mahoma, la crítica del Mahoma, subtítulo O el fanatismo. O sea que la tragedia de Voltaire ha escogido otro tipo de religión para criticar el fanatismo. Pero Alzire es, digamos, la crítica más áspera de la colonización española. Les Incas de Marmontel, un poema ilegible, pero una retahíla de críticas hacia la conquista, evidentemente, y sobre todo la conquista espiritual, como se dice, o sea, el papel desempeñado por la Iglesia. Y la Histoire philosophique des deux Indes, el abate Renal, Diderot está detrás. Diderot ha escrito medio libro de Histoire des deux Indes. La Renal ha firmado, pero en realidad es obra a mitad de Diderot. Bueno, son, digamos, algunos hitos. Bien. Entonces, el casticismo y el exotismo. Casticismo, pues me parece que es España que intenta valorar su propio patrimonio, los sainetes de Ramón de la Cruz y los encantadores cartones de Goya. Esto es realmente la nueva España, la nueva imagen de España, justo antes del drama que va a conocer con la invasión napoleónica. Y otro fenómeno interesante, la aparición de un exotismo español en Francia, a raíz de una pintura célebre en aquella época, la conversación española. Entonces se ve a un joven tocando la guitarra y a una dama, a una madama que le está oyendo en un ambiente un poco amoroso, y fue un éxito enorme. Tal vez la explicación es que ha sido una obra de encargo de una señora que estaba harta de los temas mitológicos en Francia. Y esa madama, o esa dama, nada, era Madame de Pompadour, que en realidad fue una favorita muy, muy importante, cuyo papel fue muy importante. La du Barry después, no, casi la prostituta, por decirlo así, ramera, pero la Pompadour, con su hermano, el marquis de Marigny, hicieron unas cosas de reformas políticas muy importantes, muy importantes. Bueno, entonces, esto es un detalle, pero significa que, bueno, la influencia sobre el gusto de Madame de Pompadour, que pide otro tema e impone ese tema español que tuvo éxito, un éxito que se verifica, por ejemplo, en le mariage de Figaro de Beaumarchais, donde hay una acotación en la comedia para explicar cómo deben actuar y ponerse en escena a los personajes, alude a la conversación española, y eso es prueba de que era tan conocida que indicaba Beaumarchais ese detalle para, digamos, que se enterara la gente del modo de presentar esa escena amorosa con el famoso Chérubin, el paje del conde de Almaviva. Bien.
Entonces, podemos pasar rápidamente a la última página, donde precisamente he puesto la presentación de los personajes du Barbier de Seville. Y entonces lo interesante es la presentación de Figaro. Figaro, se ha dicho que Beaumarchais en realidad pensaba en Pícaro. Pícaro, Figaro, por obvias razones de mania y todo esto. Otros borraron esa influencia española diciendo que Figaro es fils, hijo, fi, como se pronunciaba en antiguo francés, le fils, el hijo, Caron, porque Beaumarchais se llamaba Caron de Beaumarchais. Entonces, Fi-Caron pasa a ser Figaro. Bueno. Habit de majo español. Ahí tenemos para montar el barbero de Sevilla, hay que mirar los cartones de Goya. Y evidentemente la resilla, miren ustedes el modo de escribir, chapeau blanc, ruban de couleur, etcétera, etcétera. Es un cartón de Goya. Bien. Y por fin pasamos rápidamente al afrancesamiento estético. Si hubiéramos tenido tiempo, hubiéramos visto todos esos nombres en el texto, casi todo, en el texto de Alcalá Galeano, cuando presenta de manera pormenorizada los dos bandos de la literatura española de este fin de siglo. Lo interesante, bueno, el gusto neoclásico, o sea, sin participación política. Y evidentemente el más conocido es Quintana, y sobre todo, como dice Alcalá Galeano, que ha vivido mucho tiempo y fue el poeta, recuérdense la pintura con el laurel puesto en la cabeza de Quintana. La poesía de Quintana, sobre esto habría mucho que decir. Bien. El afrancesamiento literario y político, y entonces, pues claro, se destaca, destaca Meléndez Valdés, el famoso poeta de los pastores, de los temas amorosos, la escuela de Salamanca, y muerto en Francia, desterrado. Leandro Fernández de Moratín, evidentemente. Bueno. Y Félix Reynoso, el único que ha escrito en 1816 una vida de los afrancesados, como una defensa de los afrancesados, editada en Francia, esta defensa. Bien. Y lo que me interesa son los otros escritores que participan de la moda francesa, pero sin incurrir o bien en el gusto neoclásico o bien en la política. Y claro que viene Blanco White, de familia española e inglesa, también firmaba Leucadio Doblado, Leucadio Blanco, Meléndez Blanco White, rescatado hoy día por Juan Goytisolo. Juan Goytisolo ha escrito unas páginas maravillosas sobre Blanco White, dos libros sobre este desterrado que en realidad, pues, al escribir esto, Goytisolo escribía otra autoficción, o sea, una manera de hablar de sí mismo. Bueno, y los otros, pues realmente Alberto Lista. Bueno, Alberto Lista, la única cosa interesante es que abrió un colegio en Madrid, y quien fue uno de sus primeros discípulos es Ponceda, que no es poco. Y a pesar de todo, Lista era un neoclásico empedernido, pero, bueno, tuvo como discípulo uno de los pocos románticos españoles. Y vamos a pasar, y de antemano les pido perdón, sobre la conclusión. Había dicho que quería detenerme un poco sobre esta conclusión. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son las ideas? Primero,
He hablado evidentemente de Francia, pero detrás de Francia está Europa. Y el problema, la disyuntiva mayor, no es Francia es el árbol que esconde la selva, traducción libre del francés. No hay que confundir el árbol con la selva. En realidad, el trasfondo es el trasfondo europeo. Y ver si España puede europeizarse. Y es un problema pendiente. Segunda idea, sacada de una edición de las Cartas Marruecas de 1920, con un prefacio soberbio de Azorín, donde Azorín saca esa fórmula del patriotismo reflexivo. A mí me parece la mejor definición de la mentalidad ilustrada para definir la mentalidad ilustrada. No significa entregarse a las influencias extranjeras, ni mucho menos. Cadalso inicia con sus cartas marruecas una reflexión sobre lo que se va a llamar después España como problema. El famoso lema, España como problema. ¿A dónde va España? Y el patriotismo reflexivo, o sea, una actitud mediana, descartando los excesos. Esto es una vía muy interesante y tal vez la veremos la próxima vez y sobre todo para el siglo XX. Ahora bien, este libro encantador de Julián Marías, el padre de Javier, fue para mí el camino de Damasco. En 1963 ya había trabajado bastante sobre el siglo XVIII, pero salía en las librerías de este verano de 64, La España posible de Carlos III, un título magnífico. Lo que podía ser de España y no pasó. A raíz de un manuscrito descubierto por Julián Marías y comentado. Evidentemente que este libro en el 63 estudiaba el siglo XVIII, pero aludía obviamente a la situación de la España de esos años. Y por fin, bueno, un gazapo, la Escuela Universalista Española. El año pasado, en 2017, hubo un cumpleaños totalmente, ha pasado desaparecido, del padre Juan Andrés. Juan Andrés fue uno de los famosos jesuitas expulsos a raíz de la supresión de la Compañía de Jesús por el conde de Aranda, los ministros de Carlos III, y entonces pues se refugiaron esos jesuitas en los estados del Papa, mayormente. Juan Andrés, en realidad, para mí es el primer comparatista, incluso lo he escrito en mi manual de literatura comparada, porque es autor de Origen y Progreso de todo tipo de literatura, 11 volúmenes. Primero escrito en italiano, traducido por su hermano, también jesuita, Carlos, y éxito total hasta ser uno de los libros de referencia de los nobles, de los jóvenes nobles de los colegios de Madrid, comienzo del siglo XIX. Un universitario de la Universidad de Alicante, Pedro Aullón de Haro, buen colega mío, ha inventado otra manera de enfocar esos jesuitas del siglo expulsos, porque hubo una historia, 700 páginas por un jesuita catalán, el padre Batllori, Miquel Batllori, 700 páginas en edición Gredos, con todas las vidas de esos, bueno, casi un centenar y medio de jesuitas, entre los más destacados. Entonces, inventa esa idea de una escuela universalista,
porque en realidad rescata la dimensión comparatista y también esa manera de ensanchamiento del horizonte cultural. Y como el padre Andrés ha muerto en 1817, pues tuvimos el año pasado un coloquio precioso sobre Juan Andrés y su escuela, y claro que pues estaba aquí y hablé a través de una invitación muy grata sobre este comparatista en pañales que fue el padre Juan Andrés. Lo que me interesa, un poco exagerado el adjetivo universalista, pero bueno, va por buen camino. Hay que intentar, hay que hacer hincapié en ese universalismo, porque España ha sido tan muy a menudo apartada del universalismo que en realidad pues hay que insistir en esa dimensión. Y me parece que es algo lo más novedoso que hay en torno al siglo XVIII ahora, esos trabajos encabezados por este universitario de Alicante. Y nada más, os pido perdón otra vez de haber sido tan parlanchín, y buena feria, buenas vacaciones, y nos vemos para el romanticismo dentro de un mes. Gracias por su presencia. Perdonen la mucha falta. ¿Cómo se dice en la comida? En San José de Lija, la palabra Lija, por lo del Joséquito de pero San José es ¿Por algo será?